Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a este seminario de titulación. El tema que vamos a ver es fundamentos epistemológicos de la perspectiva de género. Ese es el tema central que vamos a abordar ahora. El objetivo es identificar los fundamentos epistemológicos de la ciencia clásica y la ciencia moderna con perspectiva de género. La ciencia clásica es la que ha dominado hasta la actualidad con el positivismo y el método científico. Ahora la nueva propuesta que hace el filósofo Edgar Morin es la ciencia moderna, la epistemología de la complejidad, desde la perspectiva de género. Entonces, este es el objetivo que vamos a revisar. La siguiente, por favor, maestra, gracias. Para hacer una breve introducción, vamos a ver los conceptos centrales, que son la filosofía, la epistemología, la ontología, la epistemología clásica y compleja, y el género. Desde esta perspectiva del género, vamos a trabajar estos proyectos que ustedes van a elaborar y deben tener fundamentos epistemológicos, es decir, con el conocimiento que sustenta sus proyectos. El primer término que vamos a analizar es la filosofía. La siguiente. La filosofía viene del griego filí, que significa amar, y sofía, sabiduría. Significa amor a la sabiduría. Licenciada Ilse, ¿qué significa amor a la sabiduría? Pues empeñarnos en poder construir nosotros nuestros conocimientos y así reforzar todo lo que amamos, ¿no? Que sería, por ejemplo, por parte de nosotros, pues el cuidar, que es enfermería, entonces esforzarnos para poder tener toda esa sabiduría que es enfermería. Muy bien, excelente. Las y los profesionales de enfermería, el objeto de estudio es el cuidar. Entonces, en esa relación que se establece con el otro para dar el cuidado, cada uno de nosotros desarrollamos esta filosofía, somos este enfoque, cada uno de nosotros para dirigirnos al otro, tenemos cada una filosofía exclusiva, única. Desde el momento de saludar a la persona, buenos días, buenas tardes, dirigirse a la persona por su nombre. Entonces son detalles que al otro siempre le van a gustar, llamarlo por su nombre. Entonces, este amor a la sabiduría es muy amplio, el conocimiento es infinito. La siguiente, por favor. La ciencia clásica no tomaba en cuenta el amor, la teoría del amor. Este filósofo, Bachelard, es un filósofo francés que dice que el amor lo convierte en dulzura. ¿Qué significará eso, licenciada Elisa? El gran efecto del amor es la bondad y la dulzura. Bueno, pues yo referentemente, por ejemplo, cuando se tiene amor a algo, ¿no? El comportamiento que se realiza hacia esa persona o incluso puede ser hacia alguna cosa, ¿no? O sea, vas a tener bondad con esa, o bueno, vas a tener un buen trato con esa persona o con esa cosa, y pues esto obviamente te va a llevar igual a la dulzura, ¿no? Para concluir, tenemos que ser buenos, ¿verdad? Los profesionales de enfermería.
cada uno tenemos impresa determinada bondad cuando estamos aprendiendo, relacionándonos con todas las disciplinas. Muy bien. Otra rama de la filosofía es la epistemología. Episteme significa conocimiento, logos, teoría. La teoría del conocimiento. Esta teoría del conocimiento nos va a llevar a estudiar el origen, la estructura, los métodos y la validez del conocimiento. Eso es la epistemología. La siguiente. El conocimiento, este autor francés dice que el conocimiento tiene un punto de partida, gira en la espiral, tiene un inicio, es una espiral, pero no termina, es infinito el conocimiento. ¿Qué significará eso, licenciada Andrea? Bueno, con eso nos da a entender que el conocimiento, conforme vayas adquiriéndolo, más vayas aprendiendo, más vayas conociendo, te vas a dar cuenta que aún hay cosas que es necesario que tú comprendas y que tú sepas. Entonces, al adquirir como un conocimiento nuevo, conlleva una responsabilidad de seguirnos, adquiriendo otros más y para poder compartirlos con el resto de las personas. Muy bien. El conocimiento es un movimiento circular que no se interrumpe. Conocemos las partes y el todo. El todo es el ser humano. Este filósofo, en relación al conocimiento dentro de la ciencia clásica, ¿qué dice? Este filósofo en relación al conocimiento fragmentado. Que debemos de ver a veces humano como un todo, ¿no? ¿Y qué? Bueno, sin olvidar que este va a depender de pequeñas estructuras que lo están conformando, ¿no? Que también esas pequeñas estructuras son parte muy importante y esencial para ese ser humano. Muy bien, muy bien. Ese todo está conformado por partes, pero no debemos de olvidar que es un todo. Y hay que analizar las partes y el todo a través del método analítico y el método sintético. Muy bien, muy bien. Este autor, fíjense que la ciencia clásica nos enseñaba que el conocimiento es objetivo, es medible, si no, no es conocimiento científico. Sin embargo, este autor señala que el conocimiento siempre son aproximaciones a la realidad, a las cosas. No es, hay subjetividad. El método científico nos dice que el conocimiento es objetivo. Sin embargo, esta nueva propuesta epistemológica entra la subjetividad. La subjetividad es lo que no podemos ver, pero sí sentir las emociones, los sentimientos. Entonces, un conocimiento no es el espejo de las cosas por el mundo exterior. Son percepciones, traducciones que cada uno vamos construyendo. Cada quien lo interpreta de manera individual, a partir de estímulos o signos captados y codificados. También tenemos errores del conocimiento a través de nuestros órganos de los sentidos, que es la visión, que es la que más se utiliza, la visión, para
en la percepción del conocimiento. Gracias. Otra rama de la filosofía es la ontología. La ontología es el estudio del ser. Ese ser, dice Heidegger, estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad y las relaciones del ser en cuanto ser. No olvidamos que ese ser humano ese es un todo. Entonces, la ontología es muy importante estudiarla desde el punto de vista del ser. ¿Por qué será importante, licenciada Gabriela? Pues como ya bien lo mencionaban, nosotros como enfermería estamos trabajando con el ser humano y debemos englobar todas sus esferas y por eso es importante el estudio de este ser. Muy bien. El ser es en cada caso el modo del ser en el mundo. Cada ser tenemos nuestro modo de ser. Nuestro modo de ser puede ser. ¿Cómo podría ser ese modo de ser? Licenciada. El modo de ser, pues yo creo que se adquiere dependiendo de la sociedad, ¿no? En tu entorno. Entonces, de ahí empieza, pues ahora sí que desde que estás en los primeros de enseñanza, pues ahora sí que se adquieren en la familia, ¿no? Son como que las bases de que tú te puedas desarrollar en un ambiente, ahora sí que sería la segunda casa, que sería la escuela, o dependiendo de tu entorno. Esto es muy importante lo que usted señala. Para el modo de ser va a influir múltiples factores. El entorno, la familia, la educación. Entonces, cada ser tiene su modo de ser y que se tiene que respetar. Muy bien, muy bien. Entonces, en este ser, cada ser tiene el poder de sí mismo. Ese poder de sí mismo significa un proceso inmanente de acrecentamiento de poder interno personal. Ese poder interno personal nos va a servir para lograr las metas, los objetivos, y que requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación. Pero cada uno de nosotras y nosotros va a adquirir ese poder desencadenador de efectos objetivos en la persona, en el género, en la vida y en la salud. Esto lo menciona el filósofo Foucault. En este sentido, el poder ser ha influido mucho desde la perspectiva de género, porque las mujeres y los hombres han logrado a través del conocimiento, a través de las teorías del feminismo, se abre este aspecto del género. Entonces, existen filósofas desde el siglo pasado que han trabajado el feminismo, que se dieron cuenta de la dominación de las mujeres y se rebelan y empiezan a hacer investigación y empiezan a indagar. ¿Por qué está pasando esto, esta dominación de las mujeres de parte del patriarcado? Entonces, en este sentido, vienen los cambios.
La siguiente. La comunicación ontológica. El ser en el mundo se expresa como habla. En esta comunicación se constituye la articulación del ser con otro. La comunicación no es nunca nada, es transporte de vivencias, de opiniones, de deseos, del interior de un sujeto al interior de otro. Como profesionales de la enfermería, nos enfrentamos a situaciones de personas que cursan situaciones de enfermedad y hay una comunicación ontológica que uno los tiene que escuchar. Señorita, me siento muy solo, y le empieza a escurrir sus lágrimas a un señor adulto de 60 años en el posoperatorio, en la sala de recuperación. Me siento muy solo, mi esposa murió el año pasado, y empiezan a narrarnos todos sus sentimientos, todas sus opiniones, y que nosotros tenemos que poner atención cuando nos están hablando, porque se siente, al ser escuchados, llega un momento que las profesionales le secamos las lágrimas, le tocamos la mano. Tenemos un acercamiento muy cercano con las personas enfermas. Entonces, tenemos que aprender a escuchar, porque está saliendo todo su interior de lo que nos quieren expresar. En ese dolor de su cuerpo. Entonces, por eso es muy importante desde el aspecto filosófico la comunicación ontológica. Esta comunicación siempre nos va a dar un mensaje. Siempre, siempre, siempre. Y que debemos nuevamente poner atención a lo que nos dice. Dentro del conocimiento feminista, el feminismo es un movimiento social, constituye un movimiento histórico complejo, con múltiples corrientes. El feminismo, como categoría de análisis histórico, es un proceso abierto en constante reelaboración en función del contexto. En este sentido, el feminismo abre el camino para establecer el género. Dentro de la siguiente, por favor. Dentro del feminismo, esta filósofa francesa, que es Simone de Beauvoir, que es muy nombrada, se revela y dice, porque en su familia eran 3 hermanos, 2 hombres y ella como mujer. Entonces su papá le dice, tú no vayas a estudiar porque a ti te van a mantener. Entonces ella se revela, ¿y por qué? ¿Por qué esa dominación? ¿Por qué? Entonces se revela Simone de Beauvoir y dice en su libro muy famoso que se llama El segundo sexo. Por la apertura, el segundo sexo se convierte en la llave que abre la perspectiva feminista, por la apertura de la esfera de lo privado como nuevo ámbito de investigación, crítica a la cultura patriarcal, producto de relaciones de dominación, porque ella y su familia observaba que su mamá se dedicaba al hogar y su papá se iba a trabajar. Entonces, ella empezó a analizar esta situación, el nivel, el ámbito, la esfera de lo privado es el hogar.
el trabajo cuando se hace a nivel del hogar no tiene mucho prestigio, no tiene valoración hasta que se hace público. Entonces es muy importante, ella observa en el hogar cómo se lleva todo este trabajo que hacen las mujeres dentro del hogar, dentro de la esfera de lo privado. Y analiza a su papá, que le dice que ella no debe de estudiar, porque es mujer. Entonces ve el producto de relaciones de dominación hacia las mujeres. Por favor. Entonces, Simone de Beauvoir continúa su rebelión y la aventura, comenzando por los padres que le mienten a exaltarle el valor del amor y de la devoción y del sacrificio de sí misma. Ella decía que generalmente las mujeres vivimos para el otro, para los hijos, para el esposo, para el padre. Entonces, ella hace este análisis porque dice que le mienten, que sin revelarle que ni el marido, ni el amante, ni los hijos están dispuestos a soportar una carga tan embarazosa. Cuando uno llega a cierta edad, no se quieren hacer responsables de las mujeres. Entonces, ella se opone y dice que le mienten los papás. La doctora Marta Lamas es mexicana. Entonces, ella estudia la categoría de género, que fue impulsada por el feminismo anglosajón en los años 60, con el objetivo de demostrar que las características femeninas eran adquiridas a través de un proceso cultural, social y político, y no por la naturaleza del sexo, y se hacía la distinción sexo-género. En este sentido, la cultura de la sociedad, desde que nace una niña y un niño, el color de la ropa es rosado para las mujeres y azul para los hombres. Entonces, así lo han establecido. Las muñecas las juegan las niñas y los carritos los niños. Entonces, la cultura nos enseña, nos encajona, y cuando se sale alguien de eso, es que ya no es normal. Y no es cierto. Entonces tenemos que hacer rupturas epistemológicas que la propia cultura nos va encajonando. Entonces, esto es desde 1996. Han transcurrido varios años y ya ha habido grandes avances, porque ahora en el Plan Nacional de Desarrollo, el eje transversal que atraviesa a nivel político, económico, social, cultural, ya se contempla la perspectiva de género, ya está presente. A nivel de las universidades, en los planes de estudio, en algunos, no en todos, ya está la perspectiva de género. El género es un término que tiene varios significados. Viene del latín genus, generis, que significa clase o tipo natural de algo. La siguiente, por favor. El género es una categoría relacionista que se entrecruza con la raza y la clase. El género tiene relación con todo. El género tiene relación con la cultura, con la educación, con el trabajo, con el lenguaje. Tiene una relación muy importante. El género está presente siempre. La siguiente.
Entonces, la epistemología clásica plantea que el conocimiento es medible, es preciso y que se lleva a cabo a través de la observación y de la experimentación. Sin embargo, este autor señala que hay un principio disyuntivo, es decir, que el conocimiento se separa, se fragmenta. En los planes de estudios anteriores se enseñaba anatomía, fisiología en forma fragmentada. Entonces, la propuesta que está haciendo él es que se integre todo el conocimiento, porque el ser humano es una totalidad. La siguiente. La epistemología clásica tiene un principio de reducción, desintegra las entidades globales, una visión atomista, que no ve sino las unidades elementales, y la visión mecánica, que no ve sino otro. En este sentido, se veía que en las personas que tenían un problema de diabetes, se mencionaba el paciente diabético, pero no se mencionaba a la persona como un todo, sino fragmentada. Entonces, las teorías también, las teorías son reduccionistas porque nada más ven una línea de investigación. Eso no quiere decir que no esté bien, es válido, pero se tiene que combinar la epistemología clásica y la epistemología compleja. La siguiente. El positivismo constituye la corriente filosófica que mantiene el dominio intelectual en el seno de las ciencias sociales y salud, que es el método científico. La siguiente. La epistemología clásica cree que el conocimiento científico es el espejo de lo real. Un obstáculo epistemológico es que el conocimiento de lo real es una luz que siempre proyecta una sombra. Es decir, que el conocimiento siempre lleva un riesgo de error y de ilusión. Entonces tenemos que estar muy atentos en este sentido. Salud. La siguiente. El vocablo género no tiene significado biológico, sino psicológico y cultural. Los términos sexo son macho y hembra, mientras que el género son masculino y femenino. Estos pueden llegar a ser independientes del sexo biológico. Lo mencionan estos autores en la siguiente. Como categoría de análisis, el concepto género es utilizado en las ciencias sociales desde que el antropólogo John Money propusiera en 1955 el término de rol de género para describir los comportamientos asignados socialmente a los hombres y a las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen que lavar, tienen que planchar, y los hombres son los proveedores, son los roles que han asignado. Sin embargo, viene el cambio, ya no es así. En 1968, en sus estudios sobre los trastornos de la identidad sexual, el psicólogo Robert Stoyer definió la identidad de género. Concluyó que esta no es determinada por el sexo biológico, sino por el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a cierto género. La siguiente. La doctora Joan Scott es estadounidense, es de Estados Unidos, es una historiadora que ha estudiado el género durante muchos años, y ella dice que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales
basadas en las diferencias percibidas entre los sexos, y es una forma primaria de relaciones significantes de roles. El género valora el reconocimiento de la mujer en los ámbitos políticos e institucionales del mundo. En los acuerdos de Beijing en 1995 ha habido acuerdos en diferentes lugares donde se han reunido hasta 189 países para que todos los países tomen en cuenta las políticas económicas, sociales, culturales desde la perspectiva de género y que las mujeres participen en todos los ámbitos. Aquí en México, ya de 500 diputados, ya 200 son mujeres. Entonces, poco a poco, y estos acuerdos en determinados países ya tienen grandes avances. La siguiente. Entonces, el empoderamiento de las mujeres surgió al hilo de la Conferencia Mundial de Beijing en la Plataforma de Acción en 1995. El empoderamiento, una nueva forma de ver y de ejercer el poder. La siguiente. En esta asamblea se identificó 3 objetivos base de labor de las Naciones Unidas. Igualdad de género, tanto los hombres como las mujeres. No se tiene que marginar a ninguno. Integración y plena participación de las mujeres en el desarrollo. Una contribución cada vez mayor de las mujeres en el fortalecimiento de la paz mundial. Esto, dentro de las Naciones Unidas, lo plantean para todos los países. La siguiente. Entonces ahí mismo hay un foro económico mundial de género. En este foro económico mundial, para evaluar la dimensión actual de la brecha de género, al medir los alcances de equidad que han logrado las mujeres en 58 países. La siguiente, el primer lugar que lo ocupa es Suecia. Suecia son los países que han disminuido las diferencias de género. En primer lugar lo ocupa Suecia. El segundo lugar, Noruega. El tercero, Islandia. El cuarto, Dinamarca. El quinto, Finlandia. El sexto, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, Alemania. El 9, Australia. El 10, y México ocupa el 52 de 58 países. Costa Rica tiene el lugar 18, está muy incluyente a las mujeres. La siguiente. Dentro de los criterios de medición, participación económica, oportunidad económica, empoderamiento político, educación, salud y bienestar. Es donde hay oportunidad, donde las mujeres intervienen en estos aspectos. La siguiente. Entonces, esta nueva propuesta de la epistemología de la complejidad propone que el pensamiento complejo es un tejido complexo, lo que está tejido en conjunto de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados. Representa la paradoja de lo uno
y lo uno. Esto es la nueva propuesta de la epistemología compleja. Cuando vamos a estudiar algo, lo tenemos que relacionar. Todo está relacionado. Aunque sean temas diferentes, heterogéneos, pero se asocian. Entonces representa lo uno y lo uno. Entonces, en este sentido tenemos que pensar el conocimiento no reducido, sino el conocimiento debe de estar, que una, no que separe, que no esté disjunto, sino que el conocimiento se relacione. Su propuesta es que todas las disciplinas deben de estar asociadas, que no estén separadas para que el conocimiento se pueda integrar. La siguiente. Este es el autor, Edgar Morin, es francés, del pensamiento complejo. Esta propuesta la hace desde 1960. La epistemología de la complejidad. El pensamiento de lo complejo necesita un pensamiento que una lo que está disjunto. Lo que está disjunto es lo que está separado y compartimentado, que respete lo diverso, a la vez que reconoce la unidad. En este sentido, el género tiene relaciones diversas. En primer lugar, con la vida. El género tiene relación con la raza, con la educación. Son diversos, pero es una unidad porque se relacionan. Tendrán relación el ser humano, su lenguaje, el trabajo. Lo que propone él es el cuerpo y el espíritu, que es una unidualidad, que no está separada el cuerpo del espíritu, sino que es una unidualidad. Y la cultura, vean cómo es una unidad completa, porque tiene diversos, sin embargo, el género es una unidad compleja porque se relaciona con todos estos elementos y que nos faltan agregar otros. Esto nada más es un ejemplo. La complejidad surge en el corazón de lo uno, a la vez relacional, diversidad, antagonismo, y en la unión de estas nociones que son complementarias, concurrentes, las unas con otros respecto a otras, surge el sistema. El sistema es el ser complejo, que está a su vez abierto y cerrado. La siguiente. Esa unidad compleja que es el género, no podemos reducir ni el todo a las partes ni las partes al todo, ni lo uno a lo uno, ni lo múltiplo a lo uno, sino que es preciso que intentemos concebir juntas de forma a la vez complementaria y antagonista las nociones del todo y de las partes, de lo uno y de lo diverso. La siguiente. Dice este autor que se debe de tomar en cuenta el genotipo, es decir, la genética. El genotipo es el patrimonio hereditario inscrito en los genes que un individuo recibe de sus progenitores. El genotipo corresponde a la expresión, actualización, inhibición o modificación de los rasgos hereditarios en un individuo en función de las condiciones y circunstancias de su ontogénesis en un entorno dado. El fenotipo es pues una entidad compleja
que resulta de las interacciones entre la herencia, es decir, los genes, y el medio. El medio es la naturaleza, es el medio ambiente. Siempre hay una relación. Entonces, se debe de pensar en este sentido en relación al conocimiento del genotipo. La siguiente. La nueva propuesta que nace también es que la vida es un proceso polimaginario. Él habla del ser vivo como una máquina que es autoproductora, que todos nos lo generamos nosotros. La vida es un proceso polimaginario que produce seres máquinas, los cuales mantienen este proceso por autorreproducción. Así, la máquina viva está verdaderamente constituida por procesos y elementos vitalizados. Las moléculas en las células en los órganos en el organismo están cuasi especializadas en función de tareas cuasi programadas que tienden a cumplir metas, y estas metas se reúnen en la meta global de vivir. Dice que las células son como una vecindad. Cada célula sabe lo que tiene que hacer. Hay una intercomunicación. Entonces, en este sentido, en algunos textos él habla del cómputo, que el ser es un cómputo, porque hay información interna de cada célula. El concepto de máquina. Considerar la máquina como un ser vivo. Hay que sentirla sobre todo en la dimensión poética, término que conjuga en sí creación y producción. Es decir, que nuestro ser vivo está generando, está creando, está produciendo. No hay que borrar la posibilidad de creación de la idea de producción, que puede significar dar existencia, ser fuente de componer, formar, procrear, crear. En la máquina no hay solamente lo maquinal repetitivo, hay también lo maquinante, lo inventivo. La máquina es una organización activa cuya complejidad es productiva. Es productiva en el sentido que el cuerpo puede producir cuando, sobre todo las mujeres, cuando hay embarazos, ¿no? Entonces, creamos, estamos produciendo, todo nos lo autogeneramos nosotros, todo nos lo autogeneramos, tanto a nivel interno como a nivel externo, a nivel relacional, todo nos lo autogeneramos. La siguiente. Hoy debemos concebir la máquina no como mecanismo, sino como praxis, producción y poiesis. En este sentido, los seres vivos son autopoiéticos. Idea de máquina, formulación en la que la vida no se reduce a la idea de máquina, sino que comporta la idea de máquina en su sentido más fuerte y más rico de esta cualidad múltiple llamada vida. La siguiente. Estos autores, que es Maturana y Varela, describen este término de la autopoiesis. Son chilenos que estudiaron el doctorado en la Universidad de Harvard, son biólogos. Entonces, ellos describen la autopoiesis. La forma de ser autónomo de un ser vivo estaba en el hecho que todos los aspectos del operar de su vivir tenían que ver solo con él.
O sea, que nadie puede hacer por nosotros estas funciones como servir para vivir. Cada uno lo autoproduce. Entonces, ellos dos, Francisco Varela y Ana, estudiaron la uno mismo, poiesis producción. La constitución de su autonomía como sistemas en las que todo lo que pasa con ellos en su operar, tanto en su entorno, tanto en su dinámica relacional como en su dinámica interna, se refiere solo a ellos mismos. ¿Qué significará eso, Ingrid? Pues que la autopoiesis habla de ya nosotros como personas, ¿no? Que esto va a ser a través de la autonomía que adquiera uno mismo, ¿no? Esto va a ser a través de todo lo que nosotros vivamos, tanto internamente como externamente, ¿no? Entonces, conforme al paso del tiempo se va a ir formando. Muy bien. Muy bien. Por eso tenemos programas de prevención y promoción de la salud para generar vidas saludables, estilos de vida saludables. Sobre todo aquí en toda la población estudiantil, para que lleguen a ser adultos saludables, porque todos nos lo generamos, uno mismo se genera todo. Este es el término que ellos utilizan, la autopoiesis. Este es otro sociólogo, Bauman, de la Universidad de Varsovia. Es otra visión de la vida. Dice que la vida es líquida, porque todo pasa muy rápido. La vida líquida, como la sociedad moderna líquida, no puede mantener su forma ni su rumbo durante mucho tiempo. La destrucción creativa es el modo de proceder de la vida líquida. Destruye otras formas de vida y a los seres humanos que la practican. Entonces, él habla de que la tecnología, ya estamos atentos a la es una nueva forma de vida que afecta en su salud a los seres humanos. Cuando vemos que un celular ya no funciona, ya viene otro modelo y fue muy rápido el cambio. Y entonces a eso se refiere la vida líquida, pasa muy rápido con la tecnología y se favorece el consumo. ¿Y qué va a traer como consecuencia? La basura, todos los desechos de los celulares cuando no funcionan ya unos. Entonces, este análisis desde el punto de vista social habla de la vida líquida con la tecnología, con las redes sociales, que no se puede mantener un rumbo de vida por mucho tiempo porque todo va cambiando. Entonces, en este sentido, este sociólogo, ¿y qué pasa con la tecnología? Dice que destruye la creatividad, ya no hay tiempo de estar pensando, sino que todo se consulta en internet,
ya no hay ese espacio de creatividad por el tiempo que pasa muy, muy rápido. Este es otro aspecto de la vida. La otra propuesta que hace este filósofo, Edgar Morin, es que el cuerpo y el espíritu deben ser uno y otro, revitalizados. El uno por el otro, inseparables, el uno del otro. No es primero ni uno ni otro. Lo que nos conduce a una comprensión compleja, al fin de la dualidad, siempre tratada disyuntiva o reductivamente. No existe disociación ni subordinación entre cerebro y espíritu. Entonces, en este sentido, critica el modelo de la ciencia clásica por el conocimiento que separa, ¿no?, el cuerpo y el espíritu. Y él no. La nueva propuesta es que deben de ser uno, cuerpo y espíritu. No están separados, están unidos. Desde el otro punto de vista de la sociología, Breton es un sociólogo que habla de la sociología del cuerpo. Es la corporeidad humana como fenómeno social y cultural. El cuerpo moldeado por el contexto social y cultural, por medio del cual se construye la evidencia de la relación con el mundo. Comprende las actividades perceptivas, de expresión de sentimientos, los juegos sutiles de seducción, la relación con el sufrimiento y el dolor. Entonces, el cuerpo es moldeado por el contexto social. Generalmente, en el caso de las mujeres, la mayoría ya son delgadas, porque el contexto social y cultural así lo han promovido desde la cultura occidental con lo de las Barbies, las muñequitas. Entonces, ¿cómo socialmente el contexto social va a influir el cuerpo? Desde la política se impone por la violencia de coerción y las restricciones sobre el cuerpo. Generalmente cuando detienen a las personas, las torturan, su cuerpo lo lesionan. Hay violencia, hay coerción. Él estudia todo el aspecto social. Vean cómo el conocimiento tiene un punto de partida ininterrumpido, que no termina. La cultura es otro elemento importante que influye en el género. ¿Quieren ayudarme? Sí, la cultura, que es lo más propio de la sociedad humana, está organizada y es organizadora por el vehículo cognitivo que es el lenguaje, a partir del capital cognitivo colectivo de los conocimientos adquiridos, a las habilidades aprendidas, de las experiencias vividas, de la memoria histórica, de las creencias míticas de una sociedad. Muy bien, gracias. Por ejemplo, vemos esta cultura
podemos observar en la imagen? ¿Qué vemos? Pues por ejemplo, esa cultura me parece que puede ser africana, ¿no? Igual, por ejemplo, tal vez nosotros no tenemos como esa costumbre de vestirnos de esa forma o actuar de cierta manera, entonces igual dependiendo de la sociedad en la que se crezca, es como vas a seguir las costumbres de que en esa sociedad ya se tienen. Muy bien. Desde el color de la... ¿Qué más podemos observar? Pero me llama la atención lo que dice, pues finalmente dice que toda la sociedad humana está organizada y es organizadora por el vehículo cognitivo que es el lenguaje. Finalmente se reconoce a la organización por la forma como nos expresamos a partir de ella. Por eso yo creo que empieza el hablar de él y las, ¿no? No solamente hablar de los hombres, sino hacer visibles a las mujeres. Yo creo que esa parte es la importante de cómo se va creando la sociedad a través de cómo la vamos expresando de nuestro propio lenguaje. Si nosotros no hacemos visible lo invisible, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿No? Eso es lo que yo capto de la lectura. Muy bien. Excelente. Tenemos que hacer visibles las cosas que no se ven. Muy bien. ¿Qué más podemos observar en la imagen? Hablando de género, precisamente esa imagen nos muestra cómo está conformado de una forma cultural, ¿no? Dependiendo del lugar de donde son, dependiendo de la época, porque probablemente esa foto es diferente si pones a unas jovencitas mexicanas, ¿sí? Y dependería también de qué lugar de México son. Entonces, lo que plantea también es que lo que nosotros consideramos socialmente como lo que es en este caso ser femenino y masculino, hablando del género, depende del lugar en el que vivimos y de la época en la que vivimos. Muy bien. Eso es muy importante. El tiempo. El tiempo, porque cada época es diferente. Muy bien, muchas gracias. Qué bonita aportación de todos y de todas. También se puede ver la forma de sus rituales que tienen, la parte espiritual, ¿no? Porque no diariamente van a andar vestidos así. Entonces, se supone que es una ceremonia y entonces su vestuario cambia, ¿no? Para halagar la parte espiritual del ser humano, ¿no? Sus necesidades que tiene. Eso, muy bien. Esto es muy importante lo que usted señala. Dice este autor filósofo que el conocimiento se debe de tomar en cuenta estos mitos, esas creencias que el conocimiento, la epistemología clásica no toma en cuenta y que es importante. Muy bien, excelente. Es importante resaltar que el ser humano es holístico. En ese holístico es cuerpo, alma, espíritu. Hay que tomar en cuenta también que no nada más en esa cultura, aquí en nuestro país, los usos y costumbres son sumamente importantes para la región. No es lo mismo una chica que se va a casar en Oaxaca, donde la virginidad es muy importante y son expuestas, si no lo son, a la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Son expuestas y paseadas por todo el pueblo si no son vírgenes. Entonces, los usos y costumbres son muy importantes. Yo creo que por eso vamos en el lugar 50 y tantos, porque aún vamos a las comunidades y es muy difícil que entiendan y acepten lo que está pasando
en cuestión de género, porque las mujeres todavía, muchas, llegan a una cultura, un programa televisivo nefasto, y eso es lo que se introyecta en su forma de ser y de pensar. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Había lanzado la mano por acá? Bueno, sí, otra parte que se puede rescatar de ese párrafo dice algo sobre los conocimientos adquiridos y habilidades aprendidas, lo que nos lleva a determinar que la cultura se transmite de una persona a otra. Como se mencionaba anteriormente, también el género. Este género es impuesto de una persona a otra. Aquí lo veíamos cuando decían, ¿no? Es que desde la persona que nace se le impone ese género al vestirlo de un color o de otro. Muy bien. Simón de Beauvoir decía que la mujer no nace, sino que se hace, se desarrolla. Muy bien. Muy bien. También vemos aquí otra característica que tiene en los oídos, ¿no? Tienen aretes, perforaciones, los colores, collares, los colores de sus vestidos son muy atractivos. Entonces, en el conocimiento también tenemos que pensar en la cultura de ese proyecto de investigación que estamos haciendo en relación a los mitos, en relación a las creencias, a la memoria histórica, a las experiencias, a las habilidades aprendidas. Todo eso es un capital cognitivo colectivo de conocimientos y todo lo tenemos que rescatar y tomar en cuenta. Muy bien. La siguiente, por favor, muchas gracias. Unidad compleja de género. Así se manifiestan las representaciones colectivas, la consistencia colectiva, la conciencia colectiva, la imaginación colectiva. Y a partir de la capital cognitivo, y a partir de su capital cognitivo, la cultura incluye las reglas. Y a partir de su capital cognitivo, la cultura incluye las reglas normas que organiza la sociedad y gobierna los comportamientos individuales. Las reglas normas culturales generales generan procesos sociales y regeneran globalmente la complejidad social adquirida por esa misma cultura. ¿Qué podemos rescatar de esta imagen que están bailando, no? Que hay un evento importante y que los vestidos son muy parecidos y que hay movimientos en los pies, están bailando y tienen muchos colores. Entonces son reglas, normas culturales. Si genera una visión del mundo, si el lenguaje y el mito son partes constitutivas de la cultura, entonces la cultura comporta una dimensión cuya praxis es cognitiva. Esta imagen que vemos, ¿qué podemos observar? El entendimiento, etcétera, nos va a llevar a hacer una equidad de igualdad de género en este país. Y no en este país, o sea, decíamos el número 52,
para poder llegar a lo que es Dinamarca, a los países El primer mundo. sí, que están en los niveles altos, pues es muy complejo. Realmente desde cambiar nuestra estructura, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestras ideas, y si no cambiarlas, pues casarnos con ellas o conocerlas o entenderlas, el solo hecho de entender cómo vamos a lograr una equidad de género, una igualdad, si ni siquiera nosotros en la educación que tenemos estamos dispuestos a cambiarlo o modificarlo. La estructura que nosotros tenemos construidas como mujeres o hombres es muy difícil de modificar. Entonces eso es lo que yo creo que en la riqueza de toda esta exposición veo, ¿no? Que esa parte cultural y educativa nos lleva a ser complejo el poder lograr esa equidad.